Actualmente vivimos en la era de la información, una era donde las empresas ganan más dinero vendiendo sus datos de consumidor que sus propios productos, una era donde por primera vez en la historia las personas viven constantemente siendo informadas, a una velocidad bastante considerable, y una era en la que nos hemos visto sin darnos cuenta vulnerables a recibir opinión sesgada etiquetada como información. Esto es lo que está pasando actualmente con Ucrania, país que lleva desde el 24 de febrero de 2022 defendiéndose de una invasión por parte de un país extranjero como es Rusia. Este conflicto no se ha mantenido tan solo en el campo de batalla, sino también en las redes sociales. He podido ver cómo personas que se decían ser expertas en volcanes también se dicen ser expertas en geopolítica de Europa del Este. Personas que mediante medios de comunicación occidentales han informado de una guerra cuya cultura dista bastante de la suya. Una guerra cuyo país solo lleva abierto hacia el mundo desde 1991. Periodistas que se las dan de politólogos expertos en Europa del Este, expertos en Ucrania, expertos en Rusia, y seguramente no sabían ni dónde se encontraba Ucrania hace 3 semanas. Pero sí que han tenido la desfachatez de repetir una y otra vez la misma mentira hasta convertirla en verdad y ya de paso llevarse al ignorante promedio que no sabía de qué iba el conflicto a su bando. Pero bueno, yo creo que no hace falta alargar más la introducción para que sepáis de qué va el tema de este vídeo. Este vídeo va de la constante desinformación que está sufriendo el país de Ucrania. En concreto con la afirmación de que Ucrania es neonazi, está gobernado por neonazis y lleva 8 años bombardeando población civil. Información totalmente falsa y que tengo el honor de poder desmentir mediante medios de comunicación ucranianos y rusos, aprovechando mi condición de ser de familia ucraniana y rusa, de tener familiares tanto en el Donbass como en Ucrania como en Rusia. Así que no esperemos más y demos paso a este vídeo. Estoy cansado, porque ahora parece que solo se mueran los ucranianos. Mire, el batallón Azov, que son nazis, porque van con las svásticas nazi, han entrado en pueblos del Donetsk y del Lugansk matando gente, desde el 2014, ¿vale? Y eso está documentado. Por lo tanto, no me vengan ya con los rollos de que solamente están sufriendo los ucranianos. Cualquiera que tenga un mínimo de idea sobre geografía en Ucrania, de ahí que yo dijese que las personas no sabían dónde estaba Ucrania hace 3 semanas, sabría que el batallón Azov, que no Azov, como dice él, fue enviado a Mariupol y no Donetsk y Lugansk, que no se dice Donetsk y Lugansk, para defender la ciudad. Los que estuvieron en el Donbass eran diferentes batallones, pero nunca estuvo el Azov. Sí, estuvo en la región del Donbass, pero no en el Donetsk ni en el Lugansk controlado por prerrusos. Estuvo en una ciudad costera del mar Azov para defenderla del avance de los terroristas armados por Rusia. Así que me gustaría saber cómo puede ser que un batallón destinado a la ciudad costera de Mariupol ha acabado teletransportándose a la región de Donetsk y Lugansk, que bueno, te puedo comprar que digas que estuvieron en la región del Donetsk porque ahí está Mariupol, pero que digas que estuvieron en Donetsk y Lugansk, sobre todo en Lugansk, me parece prácticamente imposible. Es como si ahora en España aparecen terroristas armados en Galicia y coge España, crea el batallón Lugo para reconquistar Lugo y acaba reconquistando Santander. Y ahí hacen un genocidio contra la gente de Santander. Pues así de absurdo nos parece a todos los ucranianos cuando la gente dice que el batallón Azov hizo genocidios en las ciudades prorrusas de Donetsk y Lugansk. Pues es un fallo de geografía enorme. En cuanto a la simbología nazi que utiliza el batallón Azov, no es nazi, es pagana. Y aunque fuese nazi, eso no les convertirían en nazis. O sea, por ejemplo, el ejército del aire de Finlandia utiliza esvásticas y la religión del jainismo utiliza esvásticas. Y dudo mucho que propaguen ideas de racismo, supremacía blanca, antisemitismo o xenofobia. Así que acabemos ya con esa mentalidad occidental que cuando una organización utiliza simbología pagana, inmediatamente se convierten de extrema derecha. Y en el caso de que a pesar de esto no se me siga creyendo, voy a recurrir a la historia y a la estadística para desmentir de una vez por todas de que el batallón Azov es un batallón de neonazis. Primero de todo, para que un batallón tenga sus armas necesita una financiación. ¿Quién fue el que financió el batallón Azov? Pues lo financió ni más ni menos que un oligarca ucraniano judío, que era el cofundador de Privatbank. Segundo de todo, ¿por qué utilizaban simbología pagana? Pues muy sencillo, porque el líder de este batallón sí
Sí que era una persona de extrema derecha, pero no por ello significa que todos los soldados dentro del batallón o que la propia organización fuese de extrema derecha. Simplemente tenían un comandante de ideologías de derechas. Un comandante que tuvo el descaro de cambiar el logo original del batallón Azov por el logo de su organización. Y por eso hay tantas malinterpretaciones de personas que a primera vista lo ven y dicen, joder, si es que parecen neonazis. Y vosotros podríais decir, ya, pero eso no quiere decir que no hayan neonazis dentro de la organización. Pues eso lo pensaron muchas organizaciones de extrema derecha rusas y ucranianas, lo pensaron muchos periodistas ucranianos y rusos y fueron a la organización a hacer encuestas y a entrevistar a los soldados. Y acabaron con la conclusión de que solo un 10% de ellos eran de ideología neonazi. Es decir, que de 100 soldados solo 10 eran neonazis. Y llegaron también a la conclusión de que habían dentro de esta batallón gente de ideologías antifascistas, gente de ideologías liberales y gente de ideologías de izquierdas, por lo cual fascista y neonazi no es, y por lo cual en caso de que dentro de la organización hubiese un adoctrinamiento, ya me diréis como solo un 10% de ellos eran neonazis. Me seguiréis diciendo, ya, pero es que para entrar tienes que ser blanco y ucraniano. Pues es mentira, es un batallón de voluntarios extranjeros también. Habían gente de Bielorrusia, gente de Escandinavia, gente de Georgia, de Azerbaiyán, gente de Italia. Incluso actualmente hay gente de Israel. Y me diréis, pero eso no quita que no sean rusófobos y hacen genocidios. Pues invito al espectador para que investigue en qué idioma se comunican entre extranjeros de repúblicas exsoviéticas dentro del batallón, en qué idioma hablan los soldados, y se van a dar cuenta que no hablan ucraniano, que hablan ruso. Así que lo de rusófobo tiene las patas bastante cortas, a no ser de que ellos se maten a sí mismos por hablar en ruso y por ser la mayoría también voluntarios rusos. En cuanto al genocidio, no hay ni hubo ningún documento que confirme de que hubo pogromos premeditados hacia población rusa por parte de los batallones ucranianos. El único batallón que fue tachado encima por el gobierno ucraniano por criminales fue el batallón ucraniano de Aidar, el batallón Aidar, que ellos sí que hicieron crímenes de guerra, pero el gobierno ucraniano no tuvo la autoría de estos crímenes. Y diréis, ¿y de dónde vienen los testimonios que dicen que los ucranianos estaban matando población civil de manera pensada? Muy sencillo, de gente que en verdad no supo quién fue el causante de esos ataques. Lo que seguramente fue, y lo digo por conocimiento de gente que vive allí, lo que seguramente fue es que la mayoría de las muertes civiles fuesen debido a guerras internas dentro de las propias repúblicas, pues habían muchos grupos diferentes de terroristas prorrusos que estaban peleando por tener el monopolio del ejército. Habían muchas peleas entre milicias armadas por Rusia para tener el monopolio de las fuerzas armadas. Véase el ejemplo de Gibi y Saharchenko. Gibi, que era el líder del batallón Somalia, era un reconocido criminal de guerra con autoría de muchos asesinatos a prisioneros de guerra confirmados, de muchos secuestros a civiles y de torturas a prisioneros de guerra cuyos vídeos existen por internet, pues su popularidad se fue en aumento, y Saharchenko, que quería monopolizar las fuerzas armadas, no le estaba gustando esto, así que ordenó, junto a otros militantes dentro del batallón Somalia, de meterle una bomba en la oficina y petársela a las 6 de la mañana. Para los que no me crean, los invito a buscar el caso del asesinato de Gibi y me digan cómo puede ser de que el ejército ucraniano, que estaba tan lejos de su oficina, le hubiese petado esta. Es imposible, es físicamente imposible, a no ser de que, vuelvo a repetir, se hubiesen teletransportado como el batallón Azov a Lugansk, pues lo veo muy difícil, la verdad. Así que yo creo que ya podemos dar como finalizado el primer mito que dice que el batallón Azov son neonazis y estaban haciendo genocidios en las regiones prorrusas. Antes de pasar al siguiente mito, invito a la reflexión del espectador, para que se dé cuenta cómo los rusos desde 2014 están siguiendo la misma lógica que están siguiendo ahora mismo a la hora de cometer crímenes de guerra. Los cometen y luego acusan al ejército ucraniano de su autoría. Lo acusan de una manera bastante irracional y lo peor de todo es que la gente les cree. Ассаламу алейкум. Я гражданин Азербайджана, доброволец полка Азов. Благодарю Украину за оказанную возможность защищать свой дом и свою семью. Bütün Azərbaycan vətəndaşlarını Украина xalqını dəstəkləməyə çağırıram. Обращаясь к Кадырову, с каких пор предательство его народа имеет право обращаться к народному избраннику? Замечу, что к народному, а не ставленнику Путина, который отправил своих кадыровцев на смерть. Твоя храбрость только на словах, как и твоя честь. А украинский президент вместе со своим народом
Ахмат не сила, Ахмат в гробу. Аллах рахмат алясин. Да здравствует Ичкерия. Саграй лезгиар. Слава Украине! Героям слава!